Hola, mi nombre es Carla Lisbeth Vera del Ángel. Actualmente me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en idiomas en la Universidad de Expro y a continuación voy a presentar el siguiente tema. Teoría de los actos del habla. Esta es una teoría pragmática que se originó con la hipótesis de que la unidad mínima del lenguaje no solo tiene como función ser un enunciado o una expresión, sino además realizar determinados actos o acciones como enunciar, plantear preguntas, dar órdenes, describir, explicar, disculpar, agradecer y felicitar, entre otros. El primero en presentar esta hipótesis y plantear una teoría de los actos del habla fue John L. Austin, que se convirtió en el padre de la teoría de los actos del habla en 1962 con su libro How to Do Things with Words, pues fue el primero en establecer que al decir una cosa también se hacía otra. En su teoría, Austin identificó que se realizaban tres actos diferentes al momento de emitir una oración. Estos son el acto locucionario, que es emitir una oración con determinado sentido o referencia, el acto ilocucionario, que es la fuerza comunicativa que acompaña a la oración, como pedir, preguntar y prometer, y el acto perlocucionario, que es el efecto en el receptor, ya sea sobre sus sentimientos, pensamientos o acciones. El acto locucionario se divide a su vez en tres tipos de actos: el fonético, fático y el rético. El fonético consiste en la emisión de ciertos ruidos, el fático consiste en la emisión de ciertos términos o palabras, es decir, ruidos de ciertos tipos considerados como pertenecientes a un vocabulario. El acto rético consiste en realizar el acto de usar esos términos con un cierto sentido y referencia más o menos definidos. Austin se enfocó principalmente en las oraciones performativas o realizativas, y estas son emisiones que se consideran acciones o actos que determinan el verbo. Más adelante, John Searle retomó y perfeccionó la teoría de Austin sobre los actos del habla e hizo una extensión del análisis. Propone los actos de habla, actos lingüísticos o actos del lenguaje para estudiar algunos problemas de la filosofía del lenguaje. Y a su vez establece que es importante estudiarlos, ya que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla, como hacer enunciados, dar órdenes, plantear preguntas, entre otros. De acuerdo con Searle, los actos de habla son tres: el acto de emisión, el acto proposicional y el acto ilocucionario. El de emisión es la emisión de palabras, morfemas u oraciones. El proposicional es el acto de referir y predicar, y el ilocucionario es el acto de preguntar, mandar, prometer, entre otros. Los actos ilocucionarios tienen una forma lógica típica que consiste en un contenido proposicional que se presenta con determinada fuerza ilocucionaria, y son estos dos elementos los que dan al acto una estructura en sí. Searle divide los actos ilocucionarios en directos e indirectos. Los directos son aquellos en los que el orador emite una oración y la oración significa de manera explícita y literal lo que se expresa en sí, mientras que los indirectos son aquellos en los que el orador emite una oración y ésta significa lo que se dice, pero además significa algo más. En 1979, Searle estableció una clasificación de 5 categorías generales, y esta se basa en el punto ilocucionario o propósito del acto. Estos son: de aseveración, que es la intención del orador es expresarle al receptor cómo son las cosas; de dirección, la intención del orador es hacer que el receptor haga algo; de comisión, la intención del orador es comprometerse a realizar un acto futuro; de expresión, la intención del orador es expresar sus sentimientos y actitudes; y de declaración, la intención del orador es provocar un cambio en el mundo a través de sus declaraciones.
Para finalizar, debemos entender que los actos del habla han variado con el tiempo y con la serie de estudios que se han llevado a cabo, y estos dependerán del lingüístico teórico que los investigue. Se debe afirmar también que los actos del habla son dependientes entre sí, pues en una conversación un enunciado puede cumplir más de una función a la vez, teniendo en cuenta que existen condiciones para que el acto se cumpla a cabalidad. Y eso es todo. Muchas gracias.